Ya, la ventilación auxiliar, eh, para conocimiento de ustedes, puede ser eh, la primera forma de ventilación con la que trabajen día a día muchos de ustedes, en el sentido de que, por ejemplo, si entran a trabajar a una faena haciendo de jefe de turno, o bien en algún rol similar, eh, se van a ver enfrentados a justamente el laboreo de túneles o de galerías, y esto tiene que ser cuando son ciegos ventilados con ventilación auxiliar. ¿Ya? Entonces, una de las más importantes, sobre todo en los inicios de alguien que está trabajando en minería, de algunos toda su vida que trabajan en la parte de construcción y obra. ¿Ya? Entonces, yo ya les expliqué que la diferencia entre la ventilación principal y la auxiliar es básicamente, voy a hacer un esquema aquí, en que en la principal el flujo de aire circula por todos los niveles en una galería completa. ¿Okay? Entonces tiene una entrada y una salida, y entre medio circula por la rampa y por los demás subniveles a sección completa. En la auxiliar lo que hacemos es que pueden haber perfectamente bien muchos desarrollos ciegos, es que estos desarrollos, para poder llevar el aire, necesitamos llevarlo a través de ductos. El mismo aire que entra por la galería es la que se va a llevar el aire viciado. Entonces, eso vamos a ver cómo se hace. Entonces, la ventilación auxiliar básicamente es aquella que, haciendo principalmente uso de ductos, lleva el aire hasta la frente o los lugares de desarrollo, en los cuales no llegaría el aire por el sistema tradicional, puesto que el aire requiere de una entrada y una salida para poder circular. Si el túnel es ciego, no hay una salida, eh, entonces no hay circulación natural de las corrientes de aire. Obviamente necesitamos una cantidad de aire suficiente para renovar el aire que respiramos, según reglamento del Código de Seguridad Minera y el reglamento o la Decreto Supremo que regula las condiciones de ambiente del trabajo. Entonces vamos a clasificar dentro de estos, y aquí entramos a lo que es diseño, tres tipos básicos, pero vamos a ver que hay más que esto. Pero los básicos se refieren al impelente, donde tenemos un ventilador, que sería este de aquí, en este caso, en el cual el tramo impelente corresponde a este. Se refiere a impelente porque el aire está siendo impulsado o empujado dentro del ducto con presión positiva respecto a la atmosférica. Y el aire por diferencia de presiones, porque aquí hay una mayor presión y velocidad, genera una diferencia también de masa, porque estamos inyectando masa y esta masa también va a salir por todo el resto de la galería, arrastrando los contaminantes que hayan en la frente. Este sistema es el predilecto, vamos a ver después por qué, pero eh, para lo que es la ventilación auxiliar. Si vemos un dibujo en planta, vamos a ver que esta es una frente que está en construcción hacia allá, obviamente. Y el aire, para poder tomar el aire limpio que viene por la galería, tiene que ser puesto el ventilador aguas abajo varios metros para que el aire que sale contaminado de la frente no recircule. En el fondo, la idea es que no se vaya de vuelta para acá y entre de nuevo y esté en un continuo ciclo permanente. Si usted coloca el ventilador aquí, en vez de colocarlo acá, aguas arriba, perdón, el aire lo que va a hacer es que sale acá y va a seguir siempre el camino más fácil y es volver a entrar al ducto. ¿Ok? Ese es un error. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un ducto impelente. ¿Cómo sé que es impelente? Primero porque el ventilador, la zona de aspiración, que sería esta de aquí, este es el ventilador, esa parte de ahí el ventilador, este tramo de aquí y el tramo de más abajo es el silenciador, la rejilla de aspiración. Y vamos a ver que la manga es impelente porque además es flexible, completamente flexible, es como una bolsa. ¿Ya? Entonces vamos a ver que en este caso no está inflada porque no está funcionando el ventilador. ¿Ya? Esta es una animación de lo que sucede o lo que puede suceder con ambientes contaminados donde en el fondo hay polvo en suspensión que puede ser succionado por el ventilador en la entrada. ¿Okay? Sucede lo mismo si el aire aquí sale para afuera, valga la redundancia, sale para aquí, por el túnel hacia afuera, el aire viciado, porque aquí absorbe el aire para llevarlo por el ducto, pero el aire viciado viene por la galería, entonces si el aire viciado viene por la galería y está justo aquí a la salida, el aire se vuelve a meter aquí adentro, el aire viciado. Así que esta es una mala configuración de un ventilador impelente. Este debería estar unos 20 o 30 metros alejado de la boca de la galería para que no haya una mezcla. La otra forma también típica es usar un sistema aspirante. El aspirante, en este caso el tramo aspirante o de presión negativa, es este de aquí. Y puede seguir también más allá, vamos a ver de eso después, en el cual el aire está siendo aspirado de la frente, así como los contaminantes, para sacar el aire viciado. La ventaja de esto es que el aire viciado viaja por el interior del ducto y principalmente el aire limpio iría por acá en el caso de una frente contaminada. Si hay vehículos trabajando más acá, el material o los gases que generen los vehículos va a pasar también a través de las personas que estén trabajando igualmente. O sea, tampoco es que sea un aire completamente limpio. Otra desventaja que tiene este sistema respecto al otro es que el momento de ventilar la frente, este ducto debe estar a una distancia cercana a la frente, porque si no, el aire sigue el camino más fácil, que es que se mete inmediatamente en el ducto y esta bolsa de aire viciado acá no se ventila nunca, o sea, no se renueva, porque no hay una fuerza que lo mueva, y esto podría ser un vórtice permanente dando vueltas. Okay. Y otra desventaja que tiene respecto de lo impelente es que necesita, como vamos a ver luego, un ducto corrugado, o sea, con anillos que lo mantengan rígido, como se ve acá. No sé si ven los anillos acá. Son anillos que envuelven al ducto, que es para que no colapse por la presión negativa respecto de la atmósfera. Estamos succionando, por lo tanto la presión es negativa en todo este tramo aquí respecto de la presión de afuera. Por lo tanto, si fuera solo el ducto de tela, como vimos en el caso impelente, este colapsaría y ahogaría cualquier paso del aire. Entonces, en este caso estamos viendo un esquema parecido en planta al anterior, en el cual tenemos el flujo de aire principal que va por la galería, el aire succionado por esta diferencia de presiones, llega hasta la frente y se arrastra los contaminantes de la frente por el ducto hasta la salida, donde es impulsado por el ventilador aquí. Ya, siempre se espera que si yo tengo un caudal Q que circula aquí, QT le vamos a llamar caudal total, sea al menos el 50%. Este caudal que yo estoy aspirando por la frente, hacia la frente,
Vamos a poner mejor este caudal aquí en la frente. Vamos a ver qué diferencia del caudal de la frente con el caudal que entra acá. Más adelante. Este caudal debería ser QF, debería ser máximo 50% del caudal QT. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que uno, el aire viciado que yo saqué aquí en la frente va, en vez de diluirse con el caudal que circula por la galería principal, va a ser 100% caudal o aire contaminado que circule por acá. La otra razón es que si el caudal que yo saco es mayor que esto, lo más probable es que haya al menos una fracción de recirculación, es decir, parte de este aire igual se va a meter de nuevo por acá. Bien. Y obviamente se recomienda que al menos hayan 10 metros de distancia entre el borde de la galería de la frente y la salida del aire del ventilador. Luego pueden haber otras combinaciones, como vamos a ver. El sistema combinado por excelencia que se prefiere es este que aparece acá, donde tenemos un ducto aspirante, o sea, es una ventilación aspirante, con presión negativa, pero se apoya de un soplador que le llaman un ventilador que tiene un pequeño recorrido, o también puede ser un jet fan, como vamos a ver después, también se usan los jet fan, el jet fan a veces, pero puede ser un ventilador más pequeño que vaya entubado. Y este da impulso al aire que viene de acá para que llegue hasta la frente y sea capaz de remover los gases y no se queden recirculando y vayan de vuelta aquí al ducto. Okay. Otros sistemas combinados, como vamos a ver, es el mismo que vimos acá, pero en este caso al revés, que sería el superpuesto aspirante. Que en el fondo tenemos un ducto impelente y se apoya con un ducto aspirante acá que le permite dar un mayor impulso o cantidad de movimiento al aire para que en el fondo le da inercia para que se mueva con mayor facilidad y no se sobrecargue tanto este ventilador. Otra es el que vimos recién, anteriormente, que sería este mismo pero en planta, ¿ya? En el fondo un sistema aspirante con un jet fan o un ventilador de pie con un ducto que llega hasta la frente. Tengan en cuenta que una frente generalmente produce una tronadura que puede dañar el ventilador o bien los ductos si están muy cerca de la frente. Por lo tanto hay que dejar una distancia de seguridad también. No es cosa de llevar la manga hasta la frente, la manga no es barata y además si se nos rompe por rocas que puedan saltar, la verdad es que va a romper el ducto. Otra modalidad que va a ser la que más trabajemos después, sobre todo para túneles más bien largos, como los del proyecto, es el ducto en serie. Y este ducto en serie es que en el fondo son ventiladores en serie colocados uno tras otro, de manera que cada ventilador tiene un largo máximo de recorrido hasta que ya se agota la presión estática. ¿Ya? En el fondo, acordémonos que los ventiladores tienen una curva que si se pasan de acá caen en punto de estancamiento y esta zona es muy inestable, no hay que caer ahí. Entonces la zona utilizable es toda esta de acá, de pendiente negativa. Entonces, si yo largo más, si yo hago más largo cada tramo de estos, ¿ya? Yo si inicialmente tengo una resistencia R, voy a caer dentro de la curva.
Pero si empiezo a alargar el tramo, esta resistencia empieza a aumentar a un R0, un R1, hasta que voy a llegar a un R, vamos a llamar R2. Y si sigo aumentando, ya caigo en la zona de estancamiento, el caudal que va a llegar va a ser poco, y además lo más probable es que esto produzca vibraciones y el ventilador termine fastidiándose o rompiéndose por vibraciones. O bien la presión estática no es suficiente y lo que suele pasar es que la presión de succión del siguiente ventilador es tan alta que colapsa en esta parte el ducto y ya no pasa aire. Entonces los ventiladores, el cálculo que tenemos que hacer es que justamente aprender a dimensionar esto, que como lo exponemos en los videos, y Guillermo en el laboratorio también les enseña esto. Aunque no lo crean, es uno de los puntos más delicados o más flacos de los sistemas de ventilación en construcciones, puesto que esta distancia no se respeta o bien hay problemas en la instalación y finalmente el aire en túneles largos no llega hasta la frente ni en cantidad ni en calidad justamente por malos diseños. Y la clave está aquí, ¿ya? Si yo tengo que poner ventiladores en serie, booster en serie, tienen que estar bien colocados con sus respectivos adaptadores, con el mínimo de fuga, etc. Y también con el mínimo de dobleces que pueden haber, porque cada doblez genera una pérdida de carga adicional y aumenta la resistencia. Esta figura que le he puesto acá es clave. Si usted entiende que la resistencia va aumentando en la medida que yo voy alargando el ducto, entonces se da cuenta que hay un límite del cual yo no puedo pasar que esté aquí. Si yo paso de ese límite, y ese límite es muy delicado porque cualquier arruga que usted o doblez adicional que usted le haga al ventilador, perdón, al ducto, termina incidiendo en la resistencia y esto ya me pasa a una zona inestable, cae el caudal, cae la presión, etc. Por eso yo pongo tanto énfasis en que, sobre todo en las pruebas o en los ejercicios, en que usted trabaje con las curvas y sepa bien calcular el punto de operación adecuadamente. Otro método que se describe en el libro, el Nord Safety de Canadá, que en el fondo es como una especie de Cernamen de Canadá, el método Plenum, que se refiere a que yo tengo un nivel inferior y hay una rampa, por ejemplo, yo quiero ventilar esta rampa que es ciega, yo por ejemplo puedo poner un ducto, ventilador impelente con un ducto que lleve el aire hasta la parte superior, y ahí ventilo con otro ducto y otro ventilador con un ducto que reparta el aire interiormente, y este va a salir por diferencia de presiones. Ya, la idea es que siempre sea, o sea, que sea como un circuito o especie de circuito impelente, ¿ya? Y es una de las formas más efectivas de ventilar. Bueno, aquí se habla un poco de esto, pero teóricamente, y esto es algo que es solo teórico, pero en la realidad esto no es así, y lo aclaro aquí en clase para que después no me pregunten de que, profe, en la diapo usted puso no sé qué, pero les aclaro aquí en clase que no es, en la realidad no es así, que dice que para galerías horizontales de poca longitud y sección, menores a 400 metros y secciones de 4 por 3 metros de área, lo conveniente es usar un sistema impelente. Sobre eso se recomienda el sistema aspirante. Pero, ¿qué es lo que pasa con los sistemas aspirantes? Que son caros. Son caros por varios motivos. Primero, porque el ducto puede costar el doble o el triple de lo que cuesta el ducto normal, el ducto impelente, por los anillos de refuerzo. Segundo, tiene pérdidas brutalmente más altas, pueden ser el doble o el triple de un ducto de tela normal. Y por lo tanto, el gasto energético es muchísimo mayor, la caída de presión. O sea, 2 o 3 veces la caída de presión de un ducto
impelente normal. Y realmente es mucho más práctico el sistema impelente bueno, vamos a ver después el tema de los ductos, pero tanto por instalación como por el transporte, porque los ductos son mucho más pesados al llevar estos anillos de refuerzo. Bien. Cuando volvamos a la universidad, si es que algún día volvemos físicamente, ¿ya? Pueden visitar el laboratorio de ventilación, aunque sea por turismo, ¿okay? Y ahí les puedo mostrar todas las instalaciones de auxiliares, porque tenemos una instalación montada en el laboratorio para hacer docencia. Es una real, es un ducto que tal vez ya lo han visto, que está con unos adaptadores y en regla como debe funcionar. Cuando se refiere a galerías verticales o chimeneas o piques, en el fondo es que estos deben ser ventilados ya sea por ductos que son a veces de diámetro más pequeño, como puede ser, por ejemplo, hay ductos de 10 o 20 centímetros de diámetro, son chiquititos, pero llevan suficiente aire para abastecer a 2 o 3 personas o inclusive más, y tal vez algún pequeño equipo tipo perforadora o algún otro para realizar las labores de la chimenea o pique. Sí tiene que haber una diferencia de presiones que permita ventilar adecuadamente. ¿Okay? Se recomienda ojalá un sistema impelente porque es capaz de llevarse desde la misma frente los contaminantes. ¿Ya? Más que diluirlos en la frente, se llevaría los contaminantes directamente, al ser solo personas que trabajan ahí. ¿Ya? La ventilación auxiliar también vamos a distinguirla de la que se usa en galerías o túneles, de la que se usa en minería de producción. En producción también se pueden usar frentes ciegas y por lo tanto se va a usar ventilación auxiliar. Esta que estamos viendo aquí en los dibujos corresponde, bueno, estos son del Hartmann y corresponden a ventilación auxiliar de minas de carbón. ¿Okay? Lo que ustedes ven aquí, estas máquinas medio triangulares, estas de acá, corresponden a rozadoras o minadoras continuas, ¿ya? Que están sacando de la frente, están sacando el carbón. Entonces estas tienen una forma de ventilarse bien particular. Cuando uno abre área nueva en el carbón, como esta frente, se libera metano y se libera una tasa alta. Entonces lo que se hace es que para que ese metano no contamine con el riesgo consecuente de explosión, es que se hacen zonas aisladas. Y en este caso que dicen line braces, esto quiere decir que son una especie de cortina que se llevan con unos pilares de piso a techo, se van colocando como unos pilares, son los que se montan unas cortinas de tela que permiten aislar los dos sectores. El aire fresco viene por acá, por ejemplo, arrastra los contaminantes y va al área viciada y por ejemplo, Estados Unidos por ley, aquí en Chile tampoco se puede, no se puede mezclar con el aire fresco, el aire con metano, por el riesgo de explosión. Otra forma es que la de al lado, que está aquí, es que trabaje la rozadora en ambiente ya contaminado, en el fondo la cortina se pone del otro lado. Y dos formas similares son hacerlo con un ducto a la frente, en el fondo este es el portón o la puerta que aísla, y el ducto obviamente traspasa por esa puerta y aspira el aire viciado y lo lleva y lo encapsula en la zona con el metano. Y en este caso es algo parecido, solo que la zona con metano está dentro de la zona productiva. ¿Ya? Otro tipo de ventiladores que se usan en ventilación auxiliar es el ventilador tipo jet fan. El jet fan es un ventilador hecho solamente para
entregar impulso, no es para ventilar y entregar presión. Entonces aquí vamos a ver, este es un jet fan. Obviamente aquí está, adentro está el ventilador, esta es la caja eléctrica. Y llevan de hecho una tobera. Esta tobera que ven aquí es para entregar una velocidad mayor, porque es una tobera con un ángulo bastante bajo, entonces aquí el chorro sale disparado y lo que entregan en el fondo es inercia o cantidad de movimiento, no entregan presión. Entonces, por ejemplo, en galerías cortas, menores a 100 metros, se pone esta en la entrada y esto permite dar un impulso, el chorro que se va abriendo hasta que llega a la frente y por diferencia obviamente de masa, remueve el aire y lo lleva para afuera. Por ejemplo, si hay una galería que ha permanecido mucho tiempo sin ventilación, una galería corta, es muy conveniente poner un jet fan inicialmente a la entrada y que ventile un buen rato, una media hora, para que se renueve el aire, porque aquí podría no haber oxígeno o haber, por ejemplo, ácido sulfídrico diluido o alguna otra cosa que podría ser mortal, como vimos en la clase de gases, y generar fallecidos. ¿Ya? Entonces se ventila un rato con esto y luego ya se puede entrar a tirar manga, ducto ya más permanente. Entonces son muy útiles, por ejemplo, para eso. En el caso de caving, estos se usan para movilizar aire, o bien también en room and pillar se usan también. Voy a usar una... Voy a usar la pizarra. Entonces, en el caso del room and pillar, aunque esto después lo vamos a ver en el diseño, por ejemplo, las frentes las calles de hundimiento en un panel caving, entonces esto es la zona hundida, por ejemplo, o que se está hundiendo, aquí se ponen los polvorazos para las paradas con los polvorazos para ir hundiendo el frente. Y están estos cruzados que se colocan para circular el aire o bien para comunicar. Entonces, vamos a suponer que la ventilación principal tiene un pique por acá de inyección y el otro lado un pique de extracción, por el lado de acá, por ejemplo. Y para circular el aire acá se pone un jet fan acá que impulsa aire hacia acá, o bien se pone otro jet fan aquí puesto que impulsa aire a la frente, porque la verdad que es incómodo estar trabajando con ducto en estos casos, ¿ya? Y a veces se emplea un jet fan para que circule el aire sin mayor problema. En un room pillar también se puede usar, que obviamente es como esto pero más extendido, y trasladar el aire por galerías grandes, porque recordemos que el mineral, el room pillar deja espacios bastante grandes, galerías grandes, porque lo que nos interesa comernos es el mineral. Entonces lo que se hace es que se colocan jet fans, o bien ventiladores también pueden ser tipo propeller, tipo hélice abierta para dar cantidad de movimiento y hacerlo circular por las diferentes galerías. ¿Ya? Esa es una forma. Me salió. Ya, ahí está. Esta también es ventilación de producción. Lo que se hace aquí es que también este es un minador continuo. Estos son otros métodos que se emplean. En caso de los minadores continuos, estamos sacando mucho polvo y además el gas metano aquí en la frente. Entonces, estos pueden tener directamente los scrubbers, o en el fondo son barredoras, son unas toberas, en este caso,
con aspiradoras en el frente que van succionando tanto los gases como el polvo, y esto lo sacan directamente por un ducto. En este caso, que sería la figura B. Hay otros que en el fondo llevan un ducto, en este caso es un ventilador que trae incorporado, que da impulso al aire para que llegue a la frente, y este es aspirado por un ducto de tracción después. Estos otros de acá que llevan, por ejemplo, unos pequeños aspersores, estos son aspersores de agua que van mojando la frente, y eso permite aglomerar el polvo y generar menos polvo en suspensión, que la verdad que con un minador continuo es terrible la cantidad de polvo que se genera. ¿Ya? Y otra forma que la que se muestra acá, que se llevan dos ductos a la frente, en la frente misma, o sea, uno de inyección y otro de aspiración, de manera que el metano no se escape hacia zona de tránsito de personas. Otra forma de ventilar es con apoyo de ventilación auxiliar. Esto se usa mucho en minería, pequeña minería, sobre todo para generar chimeneas manuales, por ejemplo, el shrinkage stopping o la método de cámara de almacén, o algunos métodos de pequeña minería tipo cut and fill o reswing. Están un par de viejos en la frente sacando mineral. La única forma de llevarles aire es con aire comprimido. La misma manguera de aire comprimido con la que están perforando, la usan para llevar aire fresco. Entonces, por diferencia de masa, se genera una corriente. Estamos metiendo masa y esta genera obviamente una corriente de salida. No es mucho, pero ayuda bastante cuando los viejitos son pocos. Se le puede colocar una tobera de este tipo, que en el fondo es un nozzle, una tobera de salida, que moviliza el aire bastante bien. El aire comprimido, recordemos que es una cantidad de aire a presión, y cuando se libera esta en una dirección, genera un impulso que arrastra más aire fresco desde afuera, o al menos ayuda a movilizarlo. Y además podemos conectarle red de agua, y esto genera una neblina que permite aglomerar el polvo, por ejemplo. Se usa bastante esto en otros países. Aquí no se usa mucho, pero en otros países se usa bastante. Estados Unidos, Canadá, en pequeña minería se usa bastante. ¿Ya? Ya. Este esquema que ponemos acá es súper importante a la hora de diseñar. Cuando ustedes hicieron el proyecto de servicios, ¿ya? Nosotros les sugerimos que dejaran un diámetro de ducto, o sea, una altura para el ducto aparte del camión, más la distancia de seguridad. Esto, de hecho, la ley, el reglamento de seguridad minera lo pide, dice que hay que dejar al menos 0,5 metros entre la parte más alta de los equipos y el ducto, una distancia de seguridad. Esto puede ser mayor o menor, pero es una distancia adecuada. Luego el diámetro del equipo, que sería este H3, más una distancia pequeña que es el H4, que sería la distancia de cuelgue desde el mensajero, que vamos a ver después. El cable mensajero es un cable que permite equilibrar el ducto y que se igualen los pesos a lo largo del ducto, de manera que esté colgado en forma homogénea y sin rugosidades mayores. Ahí les voy a mostrar un ejemplo. Estos suelen ser del orden de 10-15 centímetros por lo menos, ¿ya? Que no hay que despreciarlos, y suman dentro de esa altura H total. Bueno, en cuanto a los ductos, como les decía, hay varios tipos de ductos. Antes de entrar en los más usados, partimos por los metálicos, que son los menos usados.
Pero cuando se usan ductos metálicos, cuando en vez de ducto metálico como tal, podemos llamar ductos rígidos, ¿ya? Porque hoy en día el ducto rígido puede ser de plástico o de algún otro material que de igual forma hay que llevarlo en camiones, digamos, por tramos, ¿ya? ¿Cuándo conviene usar ducto metálico o rígido? Cuando tenemos, primero que nada, presiones muy altas. ¿Por qué? Porque se revientan los ductos, no aguantan la presión. Cuando se usa esto, bueno, hay casos en los cuales se ve uno la obligación de usar una configuración como la que le voy a mostrar ahora. Imagínense que yo tengo una mina muy larga, pero tengo condiciones complicadas por A, B o C motivo, en las cuales yo no puedo meter todo el... O sea, no puedo meter ventiladores como yo quisiera, entonces vamos a suponer que este es el cerro. Voy a hacer el pequeño esquema. Vamos a suponer que estos son los ductos, o es el ducto. Y los ventiladores se colocan afuera. Y se colocan en batería. Quiere decir que están uno tras otro. Tengo un ventilador, tengo otro ventilador, tengo otro ventilador. Entonces tengo, por ejemplo, 3, 4 ventiladores en serie y estos generan una presión muy alta. Estamos hablando de 10.000, 15.000 pascales. O sea, sobre 5.000 pascales ya se les rajan los ductos normales. 4.000 pascales, 5.000 pascales ya se empiezan a rajar los ductos, porque es una presión demasiado alta. Y sobre 5.000 pascales ya hay procesos de compresión, ¿ya? O sea, hay cambios de la densidad. Entonces, en ciertos lugares en los cuales, por ejemplo, es muy pequeña la galería, y los tramos son largos, entonces se colocan los ductos afuera, perdón, los ventiladores afuera en serie, y eso genera un delta P horriblemente alto, que si ponemos un ducto normal, ya sea anillado o de tela normal, los va a rajar. Por lo tanto, aquí se colocan ductos rígidos, son más caros, pero van a aguantar la presión, ¿ya? Entonces, en estos casos se justifica. Un caso que me tocó ver donde se hacía esto es en el túnel Correa de Pascualama. Entonces tenía que hacer esto porque el aire tenía que ir calefaccionado. Entonces tenía que pasar por un calefactor eh, y entrar a una cierta temperatura para que se eh, temperara y después tenía que entrar. ¿Okay? Porque yo creo que había errores de diseño, la gente que lo concibió no cachaba mucho tampoco de ventilación auxiliar. Ya, entonces, ¿qué ventajas tiene? A ver, de partida tiene un coeficiente de fricción muy bajito, es muy bueno en ese sentido. Las fugas, que es un factor muy importante que vamos a ver, son mínimas, ¿ya? O pueden llegar a ser muy pequeñas. La fuga entre las uniones. Lo otro es que aguantan muy bien la presión, presiones muy altas, ¿ya? Y pueden durar muchos años. O sea, un ducto metálico le puede durar toda la vida de la mina sin problema. La desventaja, principalmente que son muy pesadas. Segundo, que son muy rígidas para cualquier tipo de desviación que haya en el túnel. Tiene que estar diseñado el ducto con ese codo adecuadamente para adaptarse a las curvas o cualquier sinusoidad. Entonces, al ser rígido, obviamente rígida también su forma.
Y además son más caros. Y obviamente la instalación y transporte puede ser más caro, bastante más caro que los flexibles. Entonces los ductos, bueno, le llamamos ducto, tubería o manga, de cualquiera de las tres formas. Internacionalmente le llamamos ductos. O sea, en inglés es duct o ducting, y en cualquier otro país de habla español o habla castellana lo vamos a identificar como ductos, sin problema. ¿Ya? Tubería se usa más que nada para las tuberías de agua, ¿ya? Y manga se usa en Chile sin problema. Los ductos flexibles lisos tienen varias ventajas. Una es que son fáciles de transportar, pesan poco en comparación con los otros, tienen poco roce, porque al ser la tela lisa se pueden alcanzar buenas coeficientes de rugosidad. De hecho, muchas empresas compiten entre sí por cuál tiene menor rugosidad y por lo tanto genera menores pérdidas de carga. ¿Por qué es importante esto? Porque las pérdidas de carga se disparan y se transforman finalmente en costos de energía que tienen que pagar. Y como vamos a ver, son bastante considerables. No son despreciables en el caso de la ventilación auxiliar. De hecho, puede llegar a ser la que más electricidad consume toda la mina, más que la principal. ¿Ya? Habitualmente los tramos de ducto pueden ser a pedido, las longitudes que el fabricante pueda hacer, pero suelen ser de entre 10 y 25 metros. Sobre 25 metros ya es raro encontrar que un fabricante haga, por un tema constructivo. ¿Ya? Además que un ducto ya de 50 metros debe pesar unos 200 y tantos kilos, 300 kilos fácilmente. Igualmente son pesados porque son telas de PVC, o sea, son fibra, algún tipo de fibra, por ejemplo, puede ser fibra inclusive de vidrio, o puede ser fibra, algún tipo de textil tipo Kevlar u otro más, y estos van hechas en PVC, que es el plástico que lo recubre. Siempre, sobre todo en este tipo de ductos, siempre el ventilador tiene que llevar un adaptador de manga, que es esta pieza de aquí. Si no la lleva, no hay cómo agarrar la manga al ventilador. Así que encárguense ustedes de que esta pieza siempre esté. Ya, no puede no estar. Ahora, ¿cómo se usa? Usted mete la manga aquí, mete la manga aquí, la embolsa en el fondo, ¿ya? Y después la amarra con una wincha, un suncho o una abrazadera aquí alrededor, y con eso queda amarrada. ¿Okay? Si se fijan, este adaptador tiene aquí un gollete, como una parte más ancha. Eso obviamente es para que no resbale la manga una vez que se ha colocado. Tiene que estar este gollete, este es otro de otro diámetro, ya tiene que estar ese. Y el tercer tipo de ducto es el ducto de plástico reforzado. Después vamos a ver que hay otros más, pero estos son los más usados. El ducto plástico reforzado tiene la función de aguantar presiones negativas, por eso tienen estos anillos que permiten que el ducto no colapse, ¿ya? Y que además sea flexible para las curvas o lo que sea. ¿Ya? Y además usted lo recoge igual que el ducto plástico flexible, y lo puede transportar también. Es más pesado porque cada uno de estos anillos obviamente tiene un peso, no es fácil. Las desventajas son, como les decía, el peso y la rugosidad que genera esta misma forma que vemos aquí. Esta forma tipo cuncuna que vemos aquí genera mucho coeficiente roce.
¿Ya? Bueno, aquí hay una tabla con un resumen. Aquí están los coeficientes. Este sería el coeficiente de rugosidad K. También, si lo queremos calcular con la fórmula de Atkinson, es el mismo que el K. Los metálicos tienen un coeficiente de roce pequeño. ¿Ya? Puede ser inclusive más bajo que esto, depende del fabricante. El liso, que el ducto plástico liso, tiene generalmente ese coeficiente, y ya los reforzados anda cercano a esto, ya que es alto ya este coeficiente. La unidad de estos serían kilos por metro cúbico, me parece que es la unidad. Otro tipo de ductos, bueno, están los ductos de acero, pero en espiral, y muchos de estos traen una pequeña rugosidad interna por la hechura en espiral. Estos son los dos que les mostré anteriormente, el ducto flexible, ya que son ductos que pueden tener varias decenas de metros, 25 metros, 30 metros inclusive, 50 hasta. Aquí traen un anillo que es donde se sujeta al siguiente ducto en los extremos. ¿Ya? Si ven, esto tiene es como rígido ahí. Y aquí se pone una copla para unir una con otra. También hay ductos de fibra de vidrio o plásticos que se pueden colocar. ¿Ya? Inclusive hay unos con forma de elipse, porque la ventaja de las de elipse es que ocupan menos espacio en la parte de arriba. ¿Ya? En vez de ser así, ocupan menos altura y por lo tanto pueden ser mejor adaptadas. Lo único malo es que aumenta el perímetro, un poco mayor. ¿Ya? Y esta, que es la manga twin, es una manga que son como dos mangas unidas entre sí, ¿ya? Que va con una membrana aquí al centro, y la ventaja es que es como una manga doble, como si fueran dos mangas, pero van unidas. Entonces tienen un adaptador, que yo tengo un ventilador, y insufla por esta manga que es doble. Tiene ventaja porque permite transportar más aire. El fondo es como una manga parecida a esta ovalada que hemos puesto, porque cuando está inflada es casi un óvalo. Y permite estrechar la altura para el paso de los vehículos. De hecho, aquí Profe, se ve. Dígame. ¿la manga twin se podría considerar una forma de ventilación en paralelo? Me da la impresión. Es que generalmente van adaptadas a un solo ventilador. Ese es el asunto. Entonces, generalmente cuando yo tengo dos ventiladores, cuando tengo dos ductos, tengo dos ventiladores en paralelo, uno al lado del otro. ¿Ya? Okay. Y la twin generalmente es un ventilador para esta manga que es casi doble. Ya, otro punto importante y es fundamental es el de las fugas. El de las fugas tenemos que diferenciar entre más largo sea un ducto, o sea, una galería con ducto, mayor cantidad de acoplamientos van a haber. ¿Ya? Y los acoplamientos tienen una fuga mínima. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy a hacer un monito con la pizarra. Los ductos, al unirse, estas fugas no son, o sea, estas uniones no son herméticas, siempre tienen un pequeño porcentaje de fuga. Además, si el ducto es antiguo, entonces lo más probable es que tenga algún piquete pequeño o ya mayor inclusive, entonces van perdiendo aire. Entonces, vamos a suponer que este es el ventilador,
aquí está impulsando aire para allá. Si yo tengo que el ventilador va a aspirar el aire, le vamos a llamar caudal del ventilador. Y vamos a suponer que esta es la frente, que es una frente larga, ¿ya? Entonces el aire va a llegar aquí a la frente. Sin embargo, el aire que va a llegar a la frente, el caudal de la frente, es menor que el caudal del ventilador. Porque entre medio se me fue arrancando el aire por aquí, hacia afuera, y se me va por la galería, con el resto de aire que sale. Entonces, estas fugas, generalmente, si el ducto es corto, o sea, son unos pocos decenas de metros, son 40 metros, 30 metros, puede ser un porcentaje de fugas pequeño, puede ser un 10, 15%, porque hay 2 o 3 coplas, no hay más que eso, y sobre todo si son mangas nuevas. Pero ya ductos largos, de más de 300 metros, 400 metros, ya necesariamente van a haber muchas coplas, y ya el porcentaje de fugas va a aumentar. Entonces ya vamos a tener porcentajes de fuga cercano al 30 a 40%. Y en frentes muy largas pueden llegar estamos hablando de varios kilómetros, de 3, 4 kilómetros, podría llegar al orden de 50, 70% de las fugas. Depende de la antigüedad de las mangas, depende de... porque van pasando los equipos y se forman piquetes acá, un pequeño piquete y el aire se fuga también por aquí. Entonces hay que tener cuidado. Como la presión va cayendo, a ver si yo hago un esquema de la... Supongamos que este es el... Esto es la presión, el H, y esto sería caudal. Entonces, inicialmente aquí el aire, esto es presión negativa, entonces el aire va, justo en la aspiración, el aire tiene presión negativa y después pasa a positiva y empieza a caer aquí linealmente hasta que sale la frente acá. Ya, aquí estamos a la misma presión que acá, o muy poca diferencia. Entonces aquí se va gastando linealmente el aire a medida que vamos avanzando. Si aquí hubiese otro ventilador, por ejemplo, ponemos otro ventilador que alimenta la frente más allá, entonces esta se vuelve a levantar, obviamente aquí baja la presión, en la aspiración, perdón, se me corrió entonces aquí baja teóricamente y vuelve a subir y empieza a bajar de nuevo hasta llegar al siguiente ventilador o bien hasta la frente. Y así se va gastando esta presión que sería la presión estática. ¿Ya? De hecho, en la aspiración de los ventiladores que están en estos ductos, hay que colocar un ducto rígido poco antes de la... desde unos metros aguas abajo, unos 10, 15 metros aguas abajo, ojalá, para asegurar que el ducto que aquí no colapse, porque aquí baja la presión y aquí respecto a la atmósfera, y podría estrangularse si esto no es... si no llega bien la presión acá. Okay. Si esta presión negativa no es capaz de compensar esta presión positiva, entonces o sea, al revés, si la positiva no es capaz de compensar la negatividad de la succión, entonces se recomienda dejar un tramo de ducto rígido o bien de ducto metálico antes del ventilador. Entonces, este caudal de fugas tiene que ser parte de la ecuación. Entonces el caudal del ventilador va a ser el caudal de la frente requerido más el caudal de fugas estimada. Y eso lo vamos a hacer de acuerdo a la longitud de nuestra frente. En ductos metálicos que puedan ser medianamente largos, podríamos llegar
si las flanges o las uniones están muy bien hechas, a porcentajes cercanos al 10%, pero en general rondan mínimo del 20 al 30% y lo más probable es que estén del 30 al 40% en tendidos ya un poco más largos. Ya. Esto es un esquema de lo que les dije recién. Usualmente la ecuación que usamos para estimar las caídas de presión aquí en un ducto suele ser la ecuación de Atkinson, que ya todos conocemos. Ya hay un video dedicado a esto que está subido en me parece que es la parte del proyecto final, así que para que lo estudien. Eso es parte de lo que entra en la prueba y además de lo que tienen que calcular para el proyecto. Entonces, en general, la forma de trabajar con esto es que tenemos la ecuación de Atkinson, que es el H, que sería la resistencia por el caudal al cuadrado, que es igual a la longitud más la longitud equivalente ya multiplicado por el coeficiente de rugosidad, que es el que les mostré delante de los ductos, y que aparecía como alfa, y el perímetro, esto dividido por el área al cubo, y multiplicado por el caudal al cuadrado. Ahora, si se fijan, el área al cubo es lo más importante acá, porque obviamente va al cubo y depende directamente del diámetro del ducto. Tenemos que llevar todo el aire que circulará por la galería solo por un ducto de pequeño diámetro. Entonces, las velocidades aquí son muy altas y los diámetros muy pequeños. Entonces, tenemos que, si esto lo llevamos a velocidad y diámetro, en realidad son altísimos. Okay. La longitud equivalente es muy importante porque puede llegar a ser hasta un 50% de las pérdidas si es que no están bien calculadas, por ejemplo. No un 50% es lo habitual, pero puede llegar a ser un 10, 20% en una instalación normal. ¿Ya? Así que hay que estimarlas todas como se debe. Está explicado eso en el video apoyo que les decía recién. Ya, Profe, una consulta. dígame. Ese caudal al cuadrado que está en la fórmula, ese como auxiliar no debería ser de la frente con el del ventilador. Sí, exactamente. Lo que se hace habitualmente es que esta ecuación, la longitud más la longitud equivalente, área al cubo, K y O, en ventilación auxiliar, este caudal al cuadrado se reemplaza por caudal en la frente por el caudal del ventilador. Porque en el fondo es una media entre el caudal que entra y el caudal que sale. O una ponderación de ambos. Pero esto es solo en ventilación auxiliar. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Esta ecuación queda QV por QF K por O, longitud más longitud equivalente partido del área al cubo. Esto sería H. Efectivamente es así. Por eso está aplicado también en el video. ¿Okay? En el caso que la presión ya sea superior a la presión de compresibilidad, que son 5.000 pascales, el delta P que estamos trabajando es mayor que 5.000 pascales, entonces ya tenemos que emplear esta ecuación que incluye los efectos de compresibilidad. Y trabaja con compresiones absolutas, donde dependiendo si es sistema aspirante o impelente, se usa uno u otro. Si es aspirante, P1 es la presión atmosférica, ¿ya? Y se despeja P2 como la presión o como la caída de presión del sistema.
y si es impelente es al revés. ¿Ya? Yo recomendaría no llegar a esto, porque esto quiere decir que la estamos embarrando en alguna parte, salvo que sea muy necesaria. ¿Ya? El cálculo se debe preferir con la ecuación de Atkinson, que es esta misma aquí. También podríamos estimar dentro de la ecuación de la caída total, no solo el ducto, sino que también la caída en la galería. Pero suele ser que es tan pequeña la caída en la galería que es prácticamente despreciable. ¿A qué me refiero? La caída en el ducto, como el área es muy pequeña, el delta P del ducto les puede dar, por inventar algo, 20.000 pascales. Y la caída en la galería les va a dar 100 pascales. O sea, la verdad que 100 pascales dentro de 20.000, la verdad que casi no se nota. O no se nota. No les va a cambiar mucho el punto de operación de la mina, o sea, de ventilación. Ya. No es que sea totalmente despreciable, pero la verdad que va a ser casi despreciable. ¿Ya? Calcúlenlo por seguridad, pero si lo llegan a omitir, no es tan importante. ¿Ya? Entonces, lo que le decía recién es que en el caso de los ductos en serie que vimos, les mencioné delante, lo que uno suele hacer para el cálculo de ductos en serie es que uno estima la caída completa, como si fuera todo el ducto, todavía sin considerar los ventiladores. Y esta forma que yo les enseño ahora es la forma ideal de estimar una caída de presión auxiliar total para un túnel largo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de sobre 300, 400 metros. ¿Por qué? Porque esa suele ser la distancia aproximada en la cual uno coloca un ventilador y el ventilador ya da suficiente presión para llegar a la distancia máxima, y suele ser del orden de eso, de entre 200 y 400 metros. Más de eso difícilmente va a dar un ventilador en un ducto, ¿ya? O al menos con eficiencias aceptables. Entonces lo que uno hace es que primero calcula toda la caída completa del sistema. Entonces, al calcular toda esta caída, incluyendo pérdida, como vamos a ver después, la suma de la presión dinámica, estática, de la pérdida por uniones, pérdida por la rejilla de entrada, pérdida por los adaptadores, pérdida por la expansión súbita, etc. Todas estas pérdidas singulares y lineales se suman y yo obtengo un delta, vamos a llamarle un delta H total, incluyendo la presión estática y dinámica, o sea, y dinámica también. Entonces va a ser total. Y este delta H total, ¿qué es lo que hago yo finalmente para elegir un ventilador? Yo, bueno, voy a ver los ventiladores adecuados, que son con los que quiero trabajar, en cuanto al caudal, un rango de caudal. Yo tengo un caudal que va a ser el caudal del ventilador, que es el que estimo inicialmente. Tengo un caudal en la frente, que es el otro, pero con el que voy a trabajar los ventiladores es el caudal del ventilador, este Q sub B. Entonces, yo tengo una serie de curvas que voy a ver con varios fabricantes, y estas me van a dar una presión y un punto de operación que va a ser lejos del punto de estancamiento, y va a ser vamos a llamarle delta H de ventilador. ¿Ya? O H del ventilador, si quieren ponerlo. Entonces, yo divido para saber el número de ventiladores que requiero en línea. ¿Ok? Entonces, este N va a ser el delta H total que calculé de todo el ducto completo, dividido en este delta H del ventilador. Y esto me da, por ejemplo, supongamos que me da 5,4. Entonces, obviamente, no puedo usar 0,4 ventiladores. Uso
6 ventiladores, lo próximo al mayor. Van a ser 6 ventiladores. ¿Ok? No sé si se entiende la idea, pero este va a ser el punto de operación de cada uno de estos ventiladores a una distancia equidistante. Obviamente, si son 5,4, esto se puede llegar a una regla, en el fondo, que el último ventilador que queda acá queda a menos distancia de la frente. Pero eso también sirve para dar un impulso mayor al aire en la frente para que arrastre el polvo y todo lo que requiera. ¿Ok? En el fondo, este va a ser el punto de operación de casi todos los ventiladores que van a estar ubicados en esta línea de ventiladores. Ya a una distancia que le vamos a llamar L, que va a ser equidistante en general, o aproximadamente equidistante entre un ventilador y otro. ¿Por qué equidistante? Porque aquí va a ir cayendo la presión. Aquí acordémonos que la presión se eleva y va cayendo linealmente hasta el siguiente ventilador. Aquí se eleva y va cayendo linealmente hasta el ventilador. Cuando colocamos todos los ventiladores, como les dije antes, en batería, en un booster acá, aquí hay 5 ventiladores juntos, 6 ventiladores juntos, lo que hacemos es que en vez de esta línea, esta presión se eleva hasta acá y va cayendo, vamos a elevar 5 veces esta presión, que van a ser los 20.000 pascales que se requieren hasta acá arriba, y esa diferencia de presión tan alta que va cayendo va a reventar cualquier ducto, o sea, flexible por lo menos o metálico. Entonces, por eso se prefiere trabajar con ductos en serie como aparecen en el dibujo acá, y el método que yo les recomiendo para trabajar. Si aprenden esto básico, van a poder después, con un poco más de estudio, calcular cualquier otro desafío que se les presente. Ya, pero esta base es la importante. Entonces, como les mencionaba, dentro de este cálculo de la caída completa del ducto, ya tenemos todos estos diferentes pérdidas que son las más utilizadas. Pueden añadir más, pero tenemos la caída de presión, que el mismo delta H que yo les decía, delta HT, que sería lo mismo que esto. ¿Ok? Entonces, la caída del ducto, que sería en el fondo la ecuación de Atkinson, que es la que está justo en la página anterior, que sería esta de acá, con la longitud total. Ya, este L sub E vendrían siendo estos otros de acá. Serían, por ejemplo, las uniones. Podemos también meterlo dentro de la unión. En el caso de esta ecuación, en vez del Q cuadrado, entonces nosotros tomamos este Q cuadrado y lo transformamos en Q del ventilador por el Q de la fuga. Perdón, de la frente, que la diferencia entre ellos es el porcentaje de fuga. Entonces tenemos la presión del ducto, la presión de las uniones, la presión dinámica del ventilador, que tiene que ver con la velocidad que está impulsando, a la que está impulsando el ventilador, que sería en esta velocidad inicial, no la de la frente. ¿Ya? Aunque el último ventilador esté con un caudal más pequeño, igual las aspas se van a mover a la misma velocidad y van a generar una presión dinámica equivalente a la inicial que calculamos, aunque el caudal sea menor. ¿Ya? La expansión súbita, que esta ya se usa la velocidad en la frente, que se obtiene del caudal en la frente. La presión por contracción, que sería la aspiración, la pérdida de presión por la rejilla también, y los diferentes codos que puedan haber, o uniones o ramificaciones, eso ya entra dentro del diseño de cada frente o cada circuito. Ya. No sé si tienen alguna duda hasta aquí.
van entendiendo, lo importante es que hagan ejercicios, tanto los ayudantes, el profe de laboratorio, Guillermo, les pueden hacer ejercicios, no hay problema. Me parece que hay una clase con un ejercicio explicado, o dos. ¿Ya? El coeficiente de pérdida que se emplea también para el caso de la galería son los mismos que vimos anteriormente, no hay mayor diferencia. La potencia del ventilador generalmente obedece, no es que ustedes tengan que calcularla como tal, sino que más que nada obedece en este caso al punto de operación que entrega la curva del fabricante. Ya, si esta es la curva del ventilador, a veces el fabricante trae una curva que es esta de aquí, que es la de la potencia. Entonces trae diferenciada, por ejemplo, este es el caudal, punto de operación, presión caudal, este es caudal, este es H, y este, por ejemplo, como vimos anteriormente, puede ser la potencia, un HP o lo que sea. Entonces usted lee ahí directamente ambas curvas. Profe, Dígame. si por caudales los ventiladores me otorgan una presión mínima, o sea, perdón, si por legislación los ventiladores me entregan un caudal mínimo, pero un exceso de presión, ¿cómo puedo solucionar eso? Explíqueme, ¿qué es para usted un exceso de presión? Por ejemplo, que bajo una circunstancia o bajo un trabajo ajeno, no sé, me dé 5.000 pascales de presión, un cierto caudal para ventilar una frente. Pero bajo otra circunstancia, ya sea que se ocupó un explosivo distinto o hay una geometría diferente, me llega a dar hasta cerca de 15.000 o hasta 30.000. 15.000 o 30.000 pascales. Por ponerle un ejemplo. Ya, a ver, lo que pasa es que uno tiene que empezar a jugar. Por eso uno se hace una tabla Excel generalmente con sus cálculos y va afinando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta ecuación me da, por ejemplo, el caudal que yo tengo que ventilar en la frente es fijo, porque eso me lo da la ley y la cantidad de vehículos que yo con los que tengo que trabajar en la frente. Entonces, ese caudal no lo puedo modificar. Así que estoy un poco amarrado por ese lado. Lo que puedo sí hacer es que yo puedo jugar con esto de acá. La presión en el ducto y todo el resto que viene por consecuencia. ¿Cómo juego con esto? Sencillamente, lo que hago con esto, juego con el diámetro. Si yo voy variando el diámetro, entonces aumento el área. Y al aumentar el área disminuye la presión, o la caída de presión. Entonces, imaginemos que tengo mucha presión, mucha caída de presión, porque tengo ya una cantidad importante de caudal. Entonces, hay varias posibilidades. Una es que hago más, si inicialmente mi cálculo fue con un diámetro pequeño, yo hago pruebas con un diámetro un poco más grande. Ya, pero ¿qué pasa? Que tal vez la altura de los equipos se me complica. Esta altura de los equipos se me complica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que hago es que en vez de hacerla más grande, coloco una manga doble en paralelo. Y coloco dos ventiladores y calculo nuevamente. Inclusive hasta puedo poner una manga triple. Cosa que se da, no es una broma, se da. Sobre todo cuando hay multifrente, que se llama, es decir, un ducto ventiladores que tienen que alimentar varias frentes, no solamente una. Es fácil encontrar en estos casos esta configuración. También es posible, o sea, si suponiendo que la distancia me lo permite, disminuir como usted mismo mencionó, la distancia del cable que sostiene la manga o
o la diferencia con la altura máxima de los equipos para agrandar la manga? A ver, la altura de los equipos difícilmente yo la puedo mover. No, me refiero a si tengo un espacio entre la altura máxima del equipo y la altura a la que llega la manga, suficiente como para permitirme agrandar un poco la manga, ¿puedo hacerlo sin demasiado problema? Sí, sin problema. Sí. Usted juega con esas variables de diseño. No hay problema. Ya, gracias. Okay. Pero se entiende la idea, ¿cierto? Si Sí, yo, entiende, gracias. si yo aumento el área, disminuye la velocidad, disminuye la caída de presión, y por lo tanto tengo más holgura para poder transportar el aire sin problema. Ya, hay unas ecuaciones que son estas de aquí, unas fórmulas que permiten, son sugerencias del libro de ventilación de Voronin, que es un libro ruso, que establece caudales sugeridos según el volumen de explosivos a remover. Pero esto es una aproximación, es solo según explosivo y la actual guía vigente de ventilación de Cernagemín sugiere, bueno, en realidad el reglamento de seguridad minera dice que el tiempo mínimo de ventilación son 30 minutos, pero además la guía actual sugiere utilizar la fórmula para el cálculo del explosivo, que es la que aparece en el capítulo 3 o el tema 3 que hemos visto, que es una fórmula reducida. El caudal viene siendo, me parece que los kilos de explosivo, no, eso lo sé con el M, parece que te dice los kilos de explosivo multiplicado por el volumen de gases que genera el explosivo, dividido por la concentración y otro para variable más. Entonces, esa fórmula es la que hoy emplea más, o sea, hoy se emplea más. Estas son sugeridas, pero generalmente dan caudales muy chiquititos y podrían no ser compatibles con esta que pide el Cernagemín. ¿Ok? Ya. Aquí hay otra que es la es para un sistema impelente, el anterior era para aspirante. ¿Ya? Ya, algunos aspectos de accesorios que importantes. Las uniones que les decía, hay varios tipos de uniones que vamos a ver que están estas con cuerda, que es la que tenemos en el laboratorio, donde se mete un anillo dentro de otro. Hay otros que llevan en estos anillos de los ductos, que llevan estos acoplamientos que uno los va cerrando y quedan bastante juntos, pero no herméticos. Y otros que son más herméticos, que son tipo cremallera, como tipo un cierre zipper. ¿Ya? Y hay otros que son con velcro. El velcro es súper bueno al principio, pero una vez que se va soltando para hacer cambio, ya se vuelve más difícil de trabajar. Entonces hay que ir viendo de acuerdo a la experiencia de cada empresa o de cada usuario. Bueno, aquí como ven hay una unión, no es la ideal. Ya, este es el ventilador, como pueden ver. Aquí tenemos un adaptador a manga. Y este adaptador a manga tiene otro adaptador a manga. No es, como les digo, no es lo ideal, pero se emplea. ¿Ya? Como pueden ver, este tipo de cierre es un tipo de cierre bastante bueno para este tipo de uniones. ¿Ya? Algunos accesorios que se usan bastante son las T, las uniones o las bifurcaciones en ángulo, como estas de aquí. Se emplean bastante para el caso de las multifrentes. ¿Ya? La campana tiene que estar sí o sí cuando el ventilador es aspirante, o cuando es impelente, ojalá un difusor en ángulo para que haya menores pérdidas.
Cuando trabajamos con los ductos, estos tienen que ir colgando en un mensajero. Un mensajero se le llama este cable. Este cable es el que va pernado a unos pernos ojo de pez que se llaman, y se hace pasar el cable por aquí, un cable de acero que se tensa. Una vez tensado, se cuelga de ese ducto, de ese cable el ducto, de manera que queda equilibrado y queda con el peso bien distribuido y no se guatea, no se curva. Ya, esa es la forma correcta de hacer la instalación. Si está bien hecha, debería quedar así, como aparece en el de abajo. Okay. Este de aquí. Esto es lo que no debe pasar. ¿Por qué? Porque se genera una rugosidad que aumenta la resistencia y esa resistencia obviamente baja el punto de operación del ventilador. O sea, dispara la presión y baja el caudal. Entonces, hay en el manual metodológico para la ventilación de minas que desarrollamos, hay unos procedimientos para esto en terreno, que si alguna vez lo van a ver, o sea, van a trabajar en esto, lo pueden mirar. Cosas importantes, pautas mecánicas para los ventiladores que son muy ruidosos. Se suele pedir hoy en día cada vez más que los ventiladores lleven silenciadores antes y después del ventilador, porque me hace mucho ruido. Estamos hablando de sobre 100, 110 decibelios, y en un túnel es bastante molesto, no se puede hablar nada. Cuidar lo que son las vibraciones de los ventiladores. Deben llevar pautas mecánicas para el mantenimiento, ¿ya? Periódicos. Y eso también pueden ir conectados a tableros PLC si lo requiriesen, para poder programar la puesta en marcha o el apagado del ventilador según sea, o bien poner algún instrumento adicional. Algunas precauciones que se dicen acá para evitar problemas mayores. Una de ellas es, en el caso de la salida del ventilador, si vemos el chorro que sale del ventilador, por ejemplo, un ventilador tipo aspirante, vamos a ver que el chorro se va a ir frenando con el aire que está a velocidad cero. En las inmediaciones esto va con velocidad máxima, y como que hay un gradiente de velocidades que se va reduciendo, entonces esto genera un roce con la atmósfera y va generando pérdida. Entonces, por eso es recomendable que esta tobera sea gradual, de manera que la velocidad de salida, tal como vimos en ventilación mecánica, salga con una velocidad final mucho más pequeña y las pérdidas sean menores. Entonces esto permite recuperar presión estática al interior del sistema. En el caso de la aspiración sucede algo parecido. Ya, si yo tengo que, aquí están las aspas del ventilador, ya, el aire, al ser aspirado, si no lleva la campana de entrada, el aire que está en esta cercanía toma una componente vertical o en un ángulo obtuso bastante complicado. Entonces el aire entra aquí ya torcido, con componentes complicadas. Entonces, a la hora de llegar a las aspas, llegan con prerrotación o llegan con turbulencia, y el ventilador o vibra o bien trabaja en puntos de operaciones más complicados. Entonces, por eso se recomienda poner aquí una campana de aspiración, porque el aire no entra tan torcido, entra ya con un ángulo máximo, que sería este de aquí. Ya, pero no entra con un ángulo ya obtuso. Otras recomendaciones que se entregan es que se dejen una distancia considerable a la salida del ventilador,
antes de una singularidad, por ejemplo, antes de un ducto, de un codo, en ángulo, se recomienda dejar 2 diámetros por lo menos para que el aire se homogenice, porque aquí cuando sale impulsado va principalmente por los costados y aquí se junta recién, porque aquí la velocidad es 0 al centro. Entonces aquí por lo menos ya se ha juntado, o sea, más o menos homogenizado el aire y puede enfrentar mejor una singularidad. Lo mismo pasa con una reducción o bien una expansión, como el caso de abajo. Se recomienda dejar una cierta distancia antes de la reducción. Si no, las pérdidas se multiplican. Bueno, esto es lo que pasa cuando se colapsa el ducto flexible antes de un ventilador, porque la presión cae y se chupa. En el fondo, el aire que pasa es mínimo o 0. Ya, por eso se recomienda dejar un tramo de ducto rígido antes del ventilador cuando están en serie. Otra precaución es usar bien el mensajero, que no ocurran estas irregularidades con los ductos y el aire vaya correctamente. Los adaptadores a manga, que como les decía, deben estar colocados porque si no el ventilador termina pasando algo como esto. Bueno, en este caso lo han hecho así porque el aire se les estanca por el punto de operación, porque no está bien operando bien, pero muchas veces las adaptaciones a manga aquí, como pueden ver, están ausentes. Aquí no hay un adaptador al ducto. Justamente falta ese tramo. Esto es lo del mensajero, un poco más de detalle, que en este caso se puede usar un perno de anclaje o un perno Hilti, que se llama, que se taladra con un taladro rotopercutivo y se instala un perno de anclaje chiquitito. No es un perno de anclaje como los que se usan en el caso de geomecánica para soportar la roca, sino que solo va a soportar el ducto. Y el resto puede ir nivelado con cables más pequeños, con pernos más pequeños, donde va colgando el mensajero. Una forma de usarlo bien. Como pueden ver, en este caso, el ventilador está encadenado a los pernos de anclaje al techo. Con estas cadenas se amarra el ventilador. Les dejé unos videos para que vean justamente la instalación de los ventiladores de la empresa Atlas Copco, me parece. Ya. ¿Preguntas, dudas? Ya, si no, lo dejamos hasta acá y revisen por favor el material que está en la página de Moodle, ya, para que puedan ir avanzando. Nosotros estamos corrigiendo ya el material del proyecto final y les vamos a enviar el feedback, ¿ok? Ya muchachos. Profe, solo por preguntar, las notas de las pruebas, ¿para cuándo iban a estar? Esperen un poquito.